Bienvenidos todas, todos y todes al tercer y último capítulo del podcast Michis Literarios. El día de hoy les traemos unas breves reseñas de los cuentos que marcaron nuestra infancia y que por suerte se siguen compartiendo actualmente en nuestras vidas. También hoy nos acompaña para el cierre de este grandioso podcast un invitado especial, Rifkel Miranda Carrera. Bienvenida. Hola David, un gusto compartir contigo y con la audiencia un capítulo más. Y qué mejor cerrando con un tema que a todos nos interesa, ya que todos fuimos niños en algún momento, literatura infantil. Ay, ¿cómo olvidar aquellos días donde uno solo jugaba hasta el cansancio? Bueno, para entender esto, hay que empezar hablando de la importancia de la literatura infantil en los infantes. En efecto, mi estimado David, la infancia es uno de los aspectos más importantes en los seres humanos, ya que el infante empieza a desarrollarse y a imitar lo que hacen los primeros adultos que él conoce, que en este caso, pues son los padres. Hay un factor que empieza a tomar mucha importancia, el cual es el lenguaje como forma de expresión, ya que los infantes empiezan a representar su mundo simbólico a través de dibujos o juegos. Es importante mencionar, quizás desde un análisis más teórico, la importancia que Vygotsky y Piaget nos brindan acerca de la mejora que los niños pueden tener cuando son acercados a la lectura desde muy pequeños. Una respuesta muy acertada, mi querida Ripken. Algo curioso e importante en la construcción del aprendizaje de las y los niños es que se llegan a identificar con los personajes de los cuentos y perciben a las demás personas como uno. Es en este punto donde entran en vigor los valores y actitudes que los cuentos logran transmitir al individuo en desarrollo. Exactamente. No sé tú, pero yo recuerdo mucho los cuentos que mis padres me leían cuando era una niña. ¿Cómo olvidar los maravillosos cuentos del autor Charles Perrault, escritor francés, principalmente reconocido por haber dado forma literaria a cuentos clásicos infantiles como Piel de asno, Pulgarcito, Barba Azul, La Cenicienta, La Bella Durmiente, Caperucita Roja y el que más me gusta a mí, El gato con botas? Esta grandiosa historia de un gato habilidoso y sobre todo fiel a su amo, en donde podemos ver que los personajes de este cuento, al igual que muchos otros, están cargados de simbolismo, pero primordialmente toman vida las cualidades del personaje principal, el gato. Sin duda alguna. Yo creo que en este cuento todos quisiéramos ser ese gatito audaz, que sin importarle lo poco o nada que tenía al lado de su amo, él consigue muchísimo para ambos. Sí, así es. En este cuento yo creo que es importante recalcarle al niño la importancia de los valores que lo rodean. En él puede darse cuenta de que el gato es un ejemplo de constancia y paciencia, pero sobre todo de generosidad. Y el personaje es también un claro ejemplo de lo lejos que podemos llegar utilizando solo nuestro ingenio. Y así como este hay muchos otros. ¿Tú cuál recuerdas? ¿Cuál era tu cuento favorito? Dando seguimiento a este hilito de valores que los cuentos son capaces de fomentar en los niños. Yo recuerdo, y me gustaba mucho, el cuento de Pinocho, un clásico que no tiene por qué pasar de moda, la obra más conocida de este escritor italiano, Carlo Collodi, y uno de los libros infantiles más famosos del mundo. Apareció por primera vez en 1881 y 2 años más tarde se publicó en forma de libro. Este libro relata la historia de Pinocho, un muñeco de madera que va atravesando diferentes pruebas en las que tiene que decidir entre el bien y el mal, y que finalmente se convierte en un niño de carne y hueso. Claro, ¿cómo olvidarlo? Es sin duda uno de los cuentos que más valores puede darnos cuando somos pequeños, pues nos advierte sobre el gran poder que el lenguaje esconde y sobre todo de las aberrantes consecuencias de las mentiras. Pues siendo niños debemos cultivar un pensamiento y alma nobles que nos permita fomentar el respeto en la sociedad en la que estamos, para así poder formar comunidades armoniosas. Totalmente de acuerdo contigo, Ritkel. Yo pienso que cuando los niños escuchan estas historias que pueden parecer ficticias, pero sin duda están más cerca de la realidad de lo que pensamos, logran desarrollar todo un mundo de pensamientos nuevos, de imaginación, de aprendizaje y sobre todo, logran desarrollar
esta parte crítica que les será de una suma importancia con el paso del tiempo. ¿Qué otro cuento te parece que nos deja una lección importante? Continuemos compartiendo más de aquellos no solo entretenidos, sino también bellos cuentos que los padres pueden utilizar como herramienta para el despertar del aprendizaje de sus hijas o hijos. Claro. ¿Qué te parece si para terminar cerramos con uno de los cuentos más famosos y emblemáticos que pueden existir, Caperucita Roja, el cual se ha plasmado en diferentes escritos, pero sin cambiar demasiado? En primer lugar, por Jasper Rowland y más adelante por los hermanos Grimm. Este texto cuenta la historia de esta jovencita, con capa roja, cuando se encuentra en el bosque con el lobo feroz, y cómo cae en la trampa que le tiende poco después. No podría estar más de acuerdo contigo, mi queridísima Rivka. El cuento de Caperucita Roja lleva de la mano al infante para entender cosas o temas un poquito complejos, los cuales son el no fiarse de todas las personas, ya que como bien sabemos, no todas tienen buenas intenciones, y el valor de la familia, que, caso curioso, para entender este último detallito, el infante tendría que haber leído este cuento muchas veces. Así es. Este cuento dista un poco de aquel mundito color rosa que podemos ofrecerle a los niños, acercándolos más a la realidad del día a día, tal como lo dijiste. Da a entender a las infancias que fuera de casa hay un camino largo y peligroso, en donde la gente que lo habita no es la misma que se encuentra dentro de casa. Una opinión bastante acertada, compañera. Cuando uno lee los cuentos con detenimiento, se puede dar cuenta de que son de utilidad para el individuo en desarrollo, ya que les ayuda a desarrollar su creatividad e imaginación. Pero creo que lo más importante es que los cuentos les enseñan acerca de los valores. Ay, sin más que decir, Rifkel, fue un verdadero honor y gusto el haberte tenido en este último capítulo. El gusto es mío. Gracias por invitarme y poder compartir un poco de mi infancia. Y cómo no, hablar de lo maravillosos que son los cuentos para que todos aquellos que nos escuchan no tengan miedo de leer y aprender con sus hijas e hijos. Me alegro que te haya gustado tanto como a mí. Le mando un caluroso abrazo a todos aquellos que llegaron a este último capítulo. Gracias por sintonizarnos y nos vemos a la próxima. Bienvenidos todas, todos y todes al tercer y último capítulo del podcast Michis Literarios. El día de hoy les traemos unas breves reseñas de los cuentos que marcaron nuestra infancia y que por suerte se siguen compartiendo actualmente en nuestras vidas. También hoy nos acompaña para el cierre de este grandioso podcast un invitado especial, Rifkel Miranda Carrera. Bienvenida. Hola David, un gusto compartir contigo y con la audiencia un capítulo más. Y qué mejor cerrando con un tema que a todos nos interesa, ya que todos fuimos niños en algún momento, literatura infantil. Ay, ¿cómo olvidar aquellos días donde uno solo jugaba hasta el cansancio? Bueno, para entender esto, hay que empezar hablando de la importancia de la literatura infantil en los infantes. En efecto, mi estimado David, la infancia es uno de los aspectos más importantes en los seres humanos, ya que el infante empieza a desarrollarse y a imitar lo que hacen los primeros adultos que él conoce, que en este caso, pues son los padres. Hay un factor que empieza a tomar mucha importancia, el cual es el lenguaje como forma de expresión, ya que los infantes empiezan a representar su mundo simbólico a través de dibujos o juegos. Es importante mencionar, quizás desde un análisis más teórico, la importancia que Vygotsky y Piaget nos brindan acerca de la mejora que los niños pueden tener cuando son acercados a la lectura desde muy pequeños. Una respuesta muy acertada, mi querida Ripken. Algo curioso e importante en la construcción del aprendizaje de las y los niños es que se llegan a identificar con los personajes de los cuentos y perciben a las demás personas como uno. Es en este punto donde entran en vigor los valores y actitudes que los cuentos logran transmitir al individuo en desarrollo. Exactamente. No sé tú,
pero yo recuerdo mucho los cuentos que mis padres me leían cuando era una niña. ¿Cómo olvidar los maravillosos cuentos del autor Charles Perrault, escritor francés, principalmente reconocido por haber dado forma literaria a cuentos clásicos infantiles como Piel de asno, Pulgarcito, Barba Azul, La Cenicienta, La Bella Durmiente, Caperucita Roja y el que más me gusta a mí, El gato con botas. Esta grandiosa historia de un gato habilidoso y sobre todo fiel a su amo, en donde podemos ver que los personajes de este cuento, al igual que muchos otros, están cargados de simbolismo, pero primordialmente toman vida las cualidades del personaje principal, el gato. Sin duda alguna. Yo creo que en este cuento todos quisiéramos ser ese gatito audaz, que sin importarle lo poco o nada que tenía al lado de su amo, él consigue muchísimo para ambos. Sí, así es. En este cuento yo creo que es importante recalcarle al niño la importancia de los valores que lo rodean. En él puede darse cuenta de que el gato es un ejemplo de constancia y paciencia, pero sobre todo de generosidad. Y el personaje es también un claro ejemplo de lo lejos que podemos llegar utilizando solo nuestro ingenio. Y así como este hay muchos otros. ¿Tú cuál recuerdas? ¿Cuál era tu cuento favorito? Dando seguimiento a este hilito de valores que los cuentos son capaces de fomentar en los niños. Yo recuerdo, y me gustaba mucho, el cuento de Pinocho, un clásico que no tiene por qué pasar de moda, la obra más conocida de este escritor italiano, Carlo Collodi, y uno de los libros infantiles más famosos del mundo. Apareció por primera vez en 1881 y 2 años más tarde se publicó en forma de libro. Este libro relata la historia de Pinocho, un muñeco de madera que va atravesando diferentes pruebas en las que tiene que decidir entre el bien y el mal, y que finalmente se convierte en un niño de carne y hueso. Claro, ¿cómo olvidarlo? Es sin duda uno de los cuentos que más valores puede darnos cuando somos pequeños, pues nos advierte sobre el gran poder que el lenguaje esconde y sobre todo de las aberrantes consecuencias de las mentiras. Pues siendo niños debemos cultivar un pensamiento y alma nobles que nos permita fomentar el respeto en la sociedad en la que estamos, para así poder formar comunidades armoniosas. Totalmente de acuerdo contigo, Ritkel. Yo pienso que cuando los niños escuchan estas historias que pueden parecer ficticias, pero sin duda están más cerca de la realidad de lo que pensamos, logran desarrollar todo un mundo de pensamientos nuevos, de imaginación, de aprendizaje y sobre todo, logran desarrollar esta parte crítica que les hará de una suma importancia con el paso del tiempo. ¿Qué otro cuento te parece que nos deja una lección importante? Continuemos compartiendo más de aquellos no solo entretenidos, sino también bellos cuentos que los padres pueden utilizar como herramienta para el despertar del aprendizaje de sus hijas o hijos. Claro. ¿Qué te parece si para terminar cerramos con uno de los cuentos más famosos y emblemáticos que pueden existir, Caperucita Roja, el cual se ha plasmado en diferentes escritos, pero sin cambiar demasiado? En primer lugar, por Jasper Perrault y más adelante por los hermanos Grimm. Este texto cuenta la historia de esta jovencita, con capa roja, cuando se encuentra en el bosque con el lobo feroz y cómo cae en la trampa que le tiende poco después. No podría estar más de acuerdo contigo, mi queridísima Rivka. El cuento de Caperucita Roja lleva de la mano al infante para entender cosas o temas un poquito complejos, los cuales son el no fiarse de todas las personas, ya que como bien sabemos, no todas tienen buenas intenciones, y el valor de la familia, que, caso curioso, para entender este último detallito, el infante tendría que haber leído este cuento muchas veces. Así es. Este cuento dista un poco de aquel mundito color rosa que podemos ofrecerle a los niños, acercándolos más a la realidad del día a día, tal como lo dijiste. Da a entender a las infancias que fuera de casa hay un camino largo y peligroso, en donde la gente que lo habita no es la misma que se encuentra dentro de casa. Una opinión bastante acertada, compañero. Cuando uno lee los cuentos con detenimiento, se puede dar cuenta de que son de utilidad para el individuo en desarrollo, ya que les ayuda a desarrollar su creatividad e imaginación. Pero creo que lo más importante
es que los cuentos les enseñan acerca de los valores. Ay, sin más que decir, Rifkel, fue un verdadero honor y gusto el haberte tenido en este último capítulo. El gusto es mío. Gracias por invitarme y poder compartir un poco de mi infancia. Y cómo no, hablar de lo maravillosos que son los cuentos para que todos aquellos que nos escuchan no tengan miedo de leer y aprender con sus hijas e hijos. Me alegro que te haya gustado tanto como a mí. Le mando un caluroso abrazo a todos aquellos que llegaron a este último capítulo. Gracias por sintonizarnos y nos vemos a la próxima.